La Guerra de Secesión Americana fue un conflicto que se dio en 1861 y 1865. Fue un conflicto civil que marcó profundamente la historia de Estados Unidos. Este enfrentamiento se dio a través de la Unión de los Estados del Norte y la Confederación de los Estados del Sur. Las razones que hicieron que esta guerra surgiera fueron las diferencias irreconciliables sobre la esclavitud, los derechos del Estado y el modelo económico. En el siglo XIX, la tierra de la libertad, la esclavitud era completamente legal, aunque con la llegada del capitalismo del norte, su economía se basó en la manufactura de productos, por lo que la llegada de la esclavitud no era tan común debido al no tener salarios o remunerables. Los trabajadores blancos no podían competir en el mercado laboral. Además, los burgueses buscaban mercados más abiertos donde los trabajadores sean potenciales consumidores, algo que no pasaba con los esclavos. Además, se buscaba que el Estado reduzca el financiamiento a la importación de esclavos provenientes de África. En cambio, los estados del sur era una historia completamente diferente. La economía se basaba en el tipo agropecuario, por lo que la mano de obra esclava era necesaria. Por eso había múltiples tensiones entre el norte y el sur, ya que además los terratenientes del sur no veían con buenos ojos este nuevo sistema. Finalmente, todo estallaría en mayo de 1861, cuando la artillería confederada atacaría a Fort Sumter. Tras esto, una semana después, Virginia, Kentucky, entre muchos otros, abandonarían la Unión y se unirían a los confederados, estallando así la Guerra de Secesión Americana. La guerra se libraría todo lo largo y ancho del territorio americano. Sin embargo, hubo 4 frentes principales, el primero siendo el de Nuevo México, que al principio sería dominado por los confederados. Luego el marítimo, que gracias a la industrialización de la Unión Americana es que lograrían imponerse sobre la poca armada confederada, instaurando un bloqueo naval que se perpetuaría por toda la guerra. Tras esto, el 4 de julio, Gettysburg se rendiría ante la Unión, causando una división entre el territorio de los confederados, lo que causaría grandes victorias de la Unión. Tras esto, el mando de los confederados decidiría lanzar la campaña de Overland, misma campaña que tenía los objetivos de la campaña de Maryland. Sin embargo, esta fracasaría debido a las múltiples bajas y no tomaría ningún objetivo que se buscaba. Como un pequeño paréntesis, Robert E. Lee fue un general confederado que muchas de las victorias de estos fueron mérito suyo. Aún siendo de los confederados, decía que la esclavitud era algo inmoral y que debía ser destruido debía ser abolida. No se unió a los confederados por querer proteger el derecho esclavista, sino por la lealtad a su estado. Es verdad que tuvo esclavos, sin embargo, estos fueron heredados de su suegro, que en su testamento decía que se le respetara la libertad. Incluso antes de la emancipación, el propio Lee liberó a sus esclavos. A pesar de nuevo, luchar para los confederados, sus enemigos de la Unión sí los poseían. Fue hasta la emancipación de Lincoln que finalmente se vieron obligados a soltarlos. El frente occidental, ubicado en Virginia, y el frente oriental, ubicado en Arkansas. Al principio, los confederados tendrían varias victorias estratégicas. Sin embargo, la Unión tendría el doble de población que los confederados, lo que daría una ventaja numérica. En 1862, el general Robert E. Lee dirigiría la campaña de Maryland, que tenía como objetivo principal el llevar la guerra al territorio de la Unión. Finalmente, esta campaña desembocaría en la batalla de Antietam, una de las más sangrientas de la guerra, en donde terminó en un empate técnico. Tras esta dura batalla, el presidente Abraham Lincoln llamaría una emancipación de los esclavos, en donde declaraba libres a todos los hombres afroamericanos o afrodescendientes
que lograran llegar a territorio de la Unión. Gracias a esto, muchos voluntarios de esta misma etnia se enlistaron en el ejército, aumentando en sobremedida los números. En 1863 se comenzaría la batalla de Gettysburg, en donde Lee volvería a tomar el mando de las tropas confederadas. En la campaña de Gettysburg, en donde llegarían por Virginia, pasarían por Maryland y finalmente se enfrentarían a la Unión en Gettysburg, en donde en un principio los confederados tomarían una ventaja, ya que empujarían a la Unión hasta el sur de la ciudad. Sin embargo, tras un ataque frontal que fracasaría, terminarían retirándose de nuevo hasta Virginia, en donde esto sería un punto decisivo para el resto de la guerra. De regreso a la guerra, la cantidad de bajas sufridas afectó más fuerte a los confederados y tuvieron que tomar un rol más defensivo, dejando en evidencia que no estaban listos para una guerra de desgaste. Por otro lado, se llevó a cabo la marcha de Sherman, una marcha comandada por el general William Sherman. Una campaña de guerra total que abarcó desde Atlanta hasta Georgia, lo que llevaría al sitio de Petersburg, en donde Sherman acorralaría a Lee. Tras tomar la ciudad, Lee intentaría reunirse con el resto del ejército confederado para continuar la guerra. Sin embargo, sería de nuevo acorralado en medio camino y obligado a rendir sus tropas el 9 de mayo de 1865 en Virginia. Más tarde, el presidente Davis sería capturado en Georgia, lo que causaría que los restos del ejército confederado se rindiera poco a poco, acabando la guerra. Como consecuencias, el presidente Lincoln sería asesinado en un teatro, lo que matizaría complicando la reconciliación entre el norte y el sur. Tras la muerte de Andrew Johnson, le sucedería y comenzaría la llamada Era de Reconstrucción, en donde ocuparía los territorios de su hasta 1870 y se crearán leyes para la prohibición de la esclavitud y la igualdad como agradecimiento a los voluntarios negros durante la guerra, dejando unos 60,000 muertos, que aunque fueron más de la Unión, proporcionadamente afectaron más al sur. Además, la falta de mano de obra, el daño a su infraestructura y el cambio de su modelo económico, además que los crímenes relacionados a temas raciales serían mucho más comunes, surgiendo de propio veteranos Ku Klux Klan. Para acabar, mi reflexión final es que la guerra de secesión no solo fue importante para Estados Unidos, sino en general para todo el mundo occidental, ya que marcó el primer paso para la lucha de los derechos de la población afrodescendiente, no solo en Estados Unidos, sino también en gran parte del mundo. Al finalmente prohibir la esclavitud en el país esclavista más grande del mundo, y los esclavos obteniendo su tan ansiada libertad, empezando un camino de igualdad que, aunque bien en los primeros años no fue respetado, ya que surgieron varios grupos tales como el Ku Klux Klan, sí creo que fue necesaria para así poder dar el siguiente paso en la igualdad, que aunque bien todavía no se ha alcanzado el 100%, ya que todavía existen múltiples grupos que buscan la supremacía racial. Creo que sigue siendo muy importante para la historia de Estados Unidos, ya que también, además de lo ya mencionado, marcó el cambio de modelo económico a la agricultura basada en la mano de obra esclava a la manufactura, que abría al mercado laboral no solo a esclavos, sino a trabajadores libres, que también se convirtieron en consumidores, que también es cierto que afectó en su gran sobremedida a los estados del sur, a pesar de tener menores bajas, que los afectó proporcionalmente. Sin embargo, creo que esto llegó a ser necesario de alguna forma. En mi opinión, era mucho mejor que esas pocas vidas se perdieran a que otros millones más se perdieran dentro de varios años debido a los abusos que sufrían los esclavos.